Ikuot, no me importa que esté enferma Ikuot, espetó mi hermana Sofía, y su voz resonó por todo el salón mientras mi padre lo permitía en silencio. Ikuot, nos vamos a llevar todo lo que nos guste Ikuot, añadió con frialdad. Yo estaba tumbada en el sofá, ardiendo con 40 grados de fiebre, con la piel húmeda y temblorosa y los labios cortados, sintiendo que la vida se me escapaba por momentos. Mi voz apenas era un hilo cuando susurré, Ikuot, llévatelo todo Ikuot. Mi madre ni siquiera me miró, ya estaba en mi baño, agarrando mis cremas caras, mis perfumes sin estrenar y esos pequeños lujos que me había comprado con tanto esfuerzo tras años de trabajo en Madrid. Sofía abría mis cajones como si fueran suyos, metiendo montones de mis vestidos en su bolsa de lona sin el menor remordimiento. No lloré, simplemente me quedé mirando el techo mientras mi corazón latía tan despacio que podía contar cada pulsación, dándome cuenta de que no estaban allí para cuidarme, sino para saquearme. De repente, oí el clic de la puerta principal otra vez y los pasos pesados de mi padre, Antonio, deteniéndose en el pasillo en un silencio prolongado. Cuando entró en mi habitación y se quedó petrificado, vio el cuarto desvalijado, mi cuerpo lánguido y mi piel pálida abrasada por la fiebre, con un rastro de mis pertenencias esparcidas hasta el pasillo. Mi padre se giró hacia el salón y gritó, Ikuot, ¿qué narices es esto, Ikuot? El rostro de mi madre palideció al instante. Yo estaba demasiado débil para incorporarme, pero no hizo falta, porque por primera vez en años, él finalmente me vio de verdad. Ikuot, ¿qué demonios está pasando aquí, Ikuot? Repitió mi padre con más fuerza. Sofía sonrió con suficiencia hasta que vio la expresión de su cara. Mi madre intentó hablar primero diciendo que yo les había dado permiso, que yo misma dije que se lo llevaran, pero mi padre me miró y yo asentí levemente con un susurro ronco confirmando que lo había dicho. Ikuot, ¿pero por qué, Ikuot? Exigió él, pasando por encima de zapatos y barras de labios tirados por el suelo, preguntándome por qué les dejaba hacer eso y si era capaz siquiera de mantenerme en pie. Intenté levantarme y fallé. Mi cuerpo se dobló como una flor marchita y mi padre corrió hacia adelante atrapándome justo antes de que golpeara el suelo de madera. Fue entonces cuando tocó mi frente y se quedó helado otra vez exclamando, Ikuot, Dios mío, está ardiendo, está delirando, Ikuot. Se giró hacia mi madre como si fuera una desconocida absoluta recriminándole que hubiera pasado por mi lado, viéndome en ese estado, y aún así se hubiera dedicado a registrar mis cosas. Mi madre se quedó callada por un segundo, hasta que él dijo que iba a llamar a una ambulancia. Ikuot, no exageres Ikuot, ladró ella poniéndose a la defensiva, Ikuot, siempre ha sido una dramática Ikuot. La mirada de mi padre la cortó en seco y le ordenó que se largara, que salieran de este piso antes de que la sacara a rastras. No le creyeron hasta que empezó a marcar el número en el móvil y se marcharon furiosas. Él se quedó conmigo, sosteniendo una toalla fría sobre mi frente, y por primera vez desde que yo tenía 16 años, no parecía el marido de ella, volvía a parecer mi padre. Me quedé en cama 3 días y mi fiebre remitió en algún momento entre el amanecer y el atardecer con mi padre durmiendo erguido en una silla a mi lado, como un perro guardián que se negaba a parpadear. Apenas se separó de mi lado y, cuando lo hacía, encontraba sopa caliente en la mesilla, toallas limpias y mis medicinas organizadas. Era extraño, no solo porque estuviera presente, sino porque durante años no lo había estado, siempre poniéndose del lado de mi madre, riéndose de sus bromas sobre lo sensible que era yo o quedándose callado mientras mi hermana tomaba prestado y rompía todo lo que me pertenecía. Él financiaba su caos y despreciaba mis lágrimas, pero ahora algo había cambiado. La cuarta mañana me desperté con su voz baja y temblorosa hablando por teléfono diciendo que lo había visto con sus propios ojos, como pasaron por delante de mí como si fuera basura, como si ni siquiera existiera, y sentenció que no le importaba cuánto tiempo llevaran casados, que no se trataba así a un hijo mientras él siguiera respirando. Cerré los ojos y dejé que una lágrima resbalara por la almohada, no de dolor, sino de asombro, porque quizás alguien finalmente me estaba defendiendo. Pero ese destello de esperanza apenas iluminó la habitación porque, más tarde ese día, mi madre regresó y no venía sola. No llamaron, la puerta se abrió de golpe como si todavía fueran dueñas del aire que yo respiraba. Sofía entró primero con las gafas de sol puestas como una corona, sosteniendo su teléfono como si estuviera grabando un documental, y mi madre la seguía con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Ikuot, quita esa cámara de mi cara Ikuot, espetó mi padre levantándose, pero Sofía se burló diciendo que estaban grabando por si él olvidaba cómo le había dado la espalda a su verdadera familia. Mi padre soltó una risa amarga que nunca le había oído antes preguntándoles cómo se atrevían a llamarse familia después de intentar robarme mientras estaba medio muerta. Mi madre lanzó una carpeta sobre la mesa de café diciendo que no fingiéramos que yo era inocente, que llevaba tiempo manipulándole con ese papel de enferma,
y yo me incorporé con la voz todavía rota preguntando qué era eso. Mi madre sonrió y dijo que era una orden de desahucio, que este piso estaba a nombre de mi padre, que yo no pagaba alquiler y que, legalmente, solo era una invitada. El rostro de mi padre perdió todo el color y la acusó de haber falsificado su firma, a lo que ella respondió dulcemente que lo presentó antes de su IQOT, pequeño colapso IQOT, y de que se volviera un blando. Se me cortó la respiración al ver que lo había planeado todo. IQOT, vámonos, Lucy IQOT, dijo mi hermana, IQOT, ¿puedes irte a algún hostal de mala muerte IQOT? Me levanté tambaleante y susurré que no, porque se les había olvidado que yo ya no tenía 16 años y no necesitaba que la puerta estuviera abierta para saber cómo cerrarla. Mi padre me miró diciéndome que no tenía que pelear con ellas, pero negué con la cabeza y dije que no estaba peleando, que estaba terminando algo. Cogí la orden de desahucio, leí cada línea y luego saqué una carpeta negra de debajo de mi cama. IQOT, mira IQOT, le dije a mi madre, IQOT, este piso ya no está a tu nombre, papá IQOT. Ella parpadeó confundida y abrí la carpeta despacio recordándole que hace 6 meses, cuando mi padre firmó los papeles de la refinanciación tras mi ascenso en la empresa, no solo avaló, sino que me transfirió la propiedad total. Los ojos de mi padre se agrandaron y mi hermana se rió diciendo que era imposible, pero no era un farol. Les entregué la escritura notariada confirmando que el piso era mío legalmente y que lo inscribiría en el registro de la propiedad a la mañana siguiente. El rostro de mi madre se retorció de rabia llamándome malagradecida, pero mi padre intervino con ojos de acero diciendo que yo no había traicionado a la familia, sino que lo habían hecho ellas. Fue entonces cuando pasé por su lado, abrí la puerta principal y con la voz más tranquila que jamás había usado les dije que tenían 60 segundos antes de que llamara a la seguridad del edificio. Mi madre me fulminó con la mirada y mi hermana siseó, pero se marcharon porque ya no tenían el control. Esa noche dormí como no lo había hecho en años, sin portazos, sin insultos susurrados desde el pasillo, sin que faltara ropa ni hubiera botellas rotas en el lavabo, solo silencio. Al día siguiente registré la escritura y el piso fue mío de forma permanente e intocable. Mi padre me acompañó en silencio, caminando un paso por detrás como un guardián silencioso, y al salir me confesó que no sabía en qué se había convertido ni lo que ellas estaban haciendo, pero yo le miré y le dije que simplemente no había querido saberlo. Él no lo negó y me pidió una oportunidad para hacerlo mejor si yo le dejaba. No dije que sí, pero tampoco que no. En su lugar, lo invité a cenar solo a él. Esa noche cociné algo sencillo, sopa y té de jengibre, el tipo de comida que preparas cuando estás aprendiendo a respirar de nuevo. Él ayudó a fregar los platos e incluso sonrió, pero justo cuando se iba, recibí un mensaje de mi madre que decía, IQOT, ¿crees que has ganado? No tienes idea de lo que has empezado IQOT. Me quedé mirando el móvil y susurré, IQOT, tú tampoco IQOT. Durante la semana siguiente empezaron a pasar cosas extrañas. Mi portátil del trabajo se bloqueó en mitad de una presentación, mi tarjeta bancaria fue rechazada 2 veces y un cliente importante canceló un contrato sin explicación. Entonces llegó el golpe final, una denuncia formal en mi trabajo, anónima pero llena de detalles retorcidos, acusaciones falsas y correos electrónicos fabricados. Fue algo quirúrgico y no necesité una firma para saber quién estaba detrás. Mi madre no daba puñetazos, ponía trampas estratégicas mientras sonreía viéndote caer, pero esta vez yo estaba preparada. Presenté un informe formal en recursos humanos con copias de cada amenaza que me había enviado por texto, contraté a un especialista en ciberseguridad para rastrear direcciones IP y metadatos, y cuando rastreamos un correo manipulado hasta el antiguo ordenador de sobremesa de la familia, el investigador me preguntó si quería presentar cargos. Lo pensé y negué con la cabeza diciendo que dejáramos que pensara que estaba ganando, porque hay gente que necesita una audiencia para su propia caída y mi madre estaba a punto de tener la actuación de su vida. No contraataqué directamente, simplemente esperé tal como ella me había enseñado. Mi madre y mi hermana tenían una adicción mayor que el control, la atención. Alardearon de cada mentira fabricada en redes sociales y eventos familiares hasta que no supieron distinguir dónde terminaba la máscara y dónde empezaba su verdadero rostro. Yo no expuse nada. Solo retrocedí y dejé que hablaran en público y publicaran capturas de pantalla editadas tan mal que mi responsable de recursos humanos se rió en mitad de una reunión. Eventualmente, su ruido llegó a oídos de las personas que les importaban, su junta de beneficencia, sus socios inmobiliarios e incluso un periodista amigo mío que deslizó una pregunta sobre cargos por suplantación de identidad en una entrevista. El colapso no fue ruidoso, fue corporativo y legal, cuentas bancarias bloqueadas, inspecciones de la agencia tributaria y una demanda por difamación que no vieron venir, no de mi parte, sino de mi empresa, cuyo nombre habían manchado. Nunca levanté la voz ni envié una advertencia,
pero me aseguré de que vieran cómo cada puente que construyeron con mentiras ardía por ambos lados. Cuando finalmente las bloqueé a todas, no fue por venganza, fue por cierre. Mi silencio no fue debilidad, fue poder.